No sé cómo fue tu día ayer. No sé si tuviste algún momento difícil antes de llegar a este lugar. Pero dile: Dios, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia. Dile: Dios, gracias, porque aun siendo yo pecador, tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Dile: Señor, gracias. A veces, Señor, te fallo, peco contra ti, tengo malos pensamientos, tengo malas actitudes, tengo malos procederes. Dile: Señor, mis palabras a veces no son las buenas. A veces, Señor, actúo mal contra mi prójimo, contra mi familia. Pero hoy pido tu ayuda, Señor. Dígale al Señor que lo ayude. Dígale: Señor, necesito tu ayuda. Necesito que cambies mi mente, que renueves mi mente. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Pero te doy gracias, Señor, por todos los momentos difíciles que pasamos. Te doy gracias, Señor, por cada prueba, por cada momento de aflicción, por cada momento donde he llorado, que he cometido errores y luego veo el fruto del pecado, del error, Señor. Pero tú estás ahí para fortalecerme, para levantarme, para sustentarme, Señor. Señor, en esta mañana te doy gracias por este pueblo que has traído, Señor. Te doy gracias por tu respaldo. Te doy gracias por tu ayuda, Señor. Señor, enséñanos cada día a predicar la sana doctrina y que este pueblo se pueda fundamentar bien, Señor, en tu palabra. Señor, necesitamos de ti, necesitamos tu presencia, necesitamos tu guía, necesitamos tu ayuda, Señor. Dígale al Señor en esta mañana, ahí donde está, dígale: Señor, perdona mis pecados, Señor. Dile: Señor, te he fallado, pero en esta mañana, Señor, vengo a ti porque sé que eres un Dios misericordioso, sé que eres un Dios bueno, sé que eres un Dios, un Padre, Señor, que me perdona, Padre. En esta mañana, lávanos y límpianos, Señor, y toma el control, Señor. Que nos hables en esta mañana y que nos ayude y que tomes el control de nuestros pensamientos y que podamos estar atentos a tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale el aplauso bien grande a Jesús. Gloria a Dios. Bien, quiero invitarte a un libro. Siéntate, por favor. Ya sabes, no te vayas a dormir. Del Antiguo Testamento, libro de Ageo. Quiero que los hermanos que están atentos nos ayuden en la ubicación con los demás hermanos de este libro. Libro de Ageo está después de Sofonías, Zacarías, de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento hacia atrás, unos 4 libros más atrás, por favor. Ageo capítulo 1. En el Antiguo Testamento, Ageo capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Creo que ya está ubicado en la palabra, ¿cierto? ¿Alguien dice amén? Bien. Vamos a leer esta palabra con la dirección de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer, dice así. El versículo 1 del capítulo 1 del libro de Ageo dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Quién lo ha dicho? Versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús. Bien, como usted pudo notar, si usted puso atención a la lectura que podemos leer en esta mañana acerca del profeta Ageo, y creo que es un libro de los más cortos del Antiguo Testamento con referencia a los profetas menores. Y quiero que usted esté atento en esta mañana. Y vamos a hablar algo acerca de el descuidar la presencia de Dios. Escuche esto: el descuidar la presencia de Dios, el no acatar las ordenanzas, principios y normas de Dios, nos llevan a tener resultados no positivos, sino negativos. Y estamos hablando de un pueblo que estaba ubicado en Jerusalén, pero que había dejado de hacer algo, lo cual era beneficio para su vida y su relación para con Dios. Usted puede notar el versículo 1, dice que en el año segundo del rey Darío, el rey Darío, cuando nosotros leemos el libro de Esdras, podemos mirar que Dios toca el corazón de Ciro para que Ciro recibe la orden prácticamente de Dios para que deje salir al pueblo, una parte del pueblo que estaba cautivo en Babilonia, que fue cautivo por Nabucodonosor, y le da la orden de que ellos salgan para que vayan a construir el templo de Dios. Recordemos algo: en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el templo, y era ahí donde el pueblo de Dios llevaba sacrificio, se comunicaba con Dios a través de sacerdotes, y a la presencia de Dios habitaba en un templo. Hoy la presencia de Dios habita en nosotros. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Entonces hay algo particular acá, y es de que cuando Dios le da la orden al rey Ciro para que deje salir al pueblo y que vaya a construir casa para Dios, ellos salen. Esdras va en ese grupo, Nehemías, van muchos profetas en ese grupo, pero al enterarse los enemigos de Israel de que ellos estaban ya adelantados en la obra, empezaron a seducir al rey Ciro, porque diciendo de esta manera: ahora ellos van a levantar casa para ellos, para Dios, y van a levantar las murallas, y ellos van a dejar de pagarte impuestos, rey. Y empezaron a llenarle la cabeza al rey de cosas tan tremendas, tanto que el rey prohibió la construcción
construcción del templo, y el templo quedó a media. A estas alturas, cuando en el año segundo del rey Darío, cuando Dios llama la atención a su pueblo de que vuelvan a construir el templo, de que vuelvan nuevamente a la construcción, es porque el templo está a media. Únicamente tenía las columnas, únicamente. Y es ahí donde ellos, como usted se pudo dar cuenta del relato, como la falta de interés por las cosas de Dios estaban afectando su vida, y se puede ver literalmente de que ellos trabajaban, de que ellos sembraban mucho, recogían poco, de que ellos no estaban satisfechos. Aparentemente les iba bien, pero el descuido y el no hacer la buena voluntad de Dios les estaba causando problemas en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos encontramos en un punto donde dice que en el año segundo, el rey Darío, en el mes sexto, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. En algún momento de nuestra vida, y quiero que usted se ubique en este punto. Quizás usted conoció al Señor hace mucho tiempo, y quizás usted se descuidó, y ahora usted quizás no está honrando a Dios con su vida. En algún momento del tiempo Dios usará a X o a Y personas, porque en esto se manifiesta el amor de Dios, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Amén. Y la escritura dice de que Dios usó a este profeta Ageo para exhortar al gobernante de Judá y aún al sacerdote de Judá, porque ellos se habían dormido. Ellos, como representantes del pueblo, se habían dormido. Ellos estaban pasando un momento crítico espiritualmente hablando. Escucha esto, espiritualmente hablando. Y ahora la escritura dice de que Dios usa a Ageo y exhorta a Zorobabel y exhorta a Josué, que él es el sacerdote, y aún también inmediatamente exhorta al pueblo diciendo, mira las palabras de Dios, este pueblo. Usted puede cantar algo. No sé si usted ha leído el Antiguo Testamento, donde hay frases donde Dios dice, mi pueblo. ¿Sí ha leído? Mi remanente, mi casa. Pero usted puede entender algo como dice Dios. ¿Y cómo llama Dios a este pueblo? Dice, este pueblo. Y con esta expresión podemos mirar cómo Dios no está contento con este pueblo. ¿Sabe por qué Dios no está contento con este pueblo? Porque habían descuidado la labor que Dios les había encomendado. Ahora pregúntese usted mismo, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y mira cómo nosotros somos, cuando nosotros no tenemos la vida fundamentada en Cristo, cuando nosotros no tenemos identidad, cuando yo no estoy bien anclado a la fe en Cristo Jesús, yo soy fácil de moverme. Yo me puedo mover, la circunstancia me puede mover, mis emociones me pueden mover, mis sentimientos me pueden mover. Pero cuando una persona conoce quién es en Cristo, mire, puede venir lo que sea, porque nada lo puede mover, porque está fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Al principio le decía que estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo ahora mismo está tomando un rumbo que usted de pronto 40 años atrás decía, uy, esos tiempos eran hermosos. Porque se vivía algo como menos agitado que ahora. Y usted puede mirar la juventud, el rumbo que tiene. Usted puede mirar hoy las cosas, el rumbo que tiene, que llevan un rumbo no que le agrada a Dios, sino que va en contra de las normas y preceptos de Dios. Y usted puede mirar las leyes que hoy se han inventado y las que seguirán surgiendo.
Pero el hombre de Dios que se mantiene, que conoce su fundamento, siempre atenderá al consejo de Dios. Estamos en Ageo, y Ageo de parte de Dios viene y exhorta al sacerdote y al gobernador de Judá. Ya ellos habían salido del cautiverio y habían entrado a un estado de confort. Ellos mismos decían: aún no es el tiempo, todavía no es el tiempo de buscar a Dios, aún no es el tiempo de seguir con la reedificación del templo, aún no es el tiempo. Y déjeme decirle, cuando nosotros no andamos en la voluntad de Dios, trabajamos para nosotros mismos. Imagínate eso. ¿Para quién trabajamos? Y la palabra de Dios lo dice. El versículo 2 dice, de Ageo capítulo 1: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo, no le está diciendo mi pueblo, mi heredad, mi casa. Y como lo dije anteriormente, se está notando el enojo que tiene Dios contra ellos, porque ellos no estaban acatando la voluntad de Dios. Y dice la Escritura: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Cuando Dios colocó en el corazón de Ciro para que soltara a esta parte de este pueblo de Judá y fuera a Jerusalén a reconstruir el templo, la voluntad de Dios para con ellos era de que el pueblo se levantara, para que el pueblo tuviese una vez más comunicación con Dios, para que hubiesen sacrificio, para que se adorara a Dios, para que la buena voluntad de Dios sobrecogiera todo el pueblo. Pero el pueblo no hizo esto. Hay muchas causas: la dureza del camino, las aflicciones de los enemigos. Muchos problemas tuvieron ellos, y ellos tomaron la decisión ellos, a mirar tantos conflictos que no debería ser así, porque Dios siempre los había ayudado. Tomaron la decisión ellos de estancarse y quedarse quietos y trabajar para ellos mismos. Y la palabra de Dios enseña de que ellos decían para sí mismos: no ha llegado el tiempo para Dios, pero sí para mí. Escucha esto. Dígale a su vecino: ¿tú crees que es tiempo de que busquemos a Dios? Dígale. Versículo 3. Versículo 2 nuevamente: así ha hablado Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dijo? Diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En aquel tiempo, la casa de Jehová representaba algo hermoso para el pueblo de Jerusalén, para Israel, para los hebreos. El templo representaba la misma imagen de Dios ahí. Era donde Dios regía sus normas, sus leyes, sus decretos. Era donde Dios empezaba a obrar en el pueblo. Pero al no haber templo, no había adoración, no había sacrificio y no había comunicación. Cuando el Hijo de Dios, nacido de nuevo, se descuida, pierde la comunicación con Dios, pierde el interés para con Dios, él mismo empieza a mirar en su vida los estragos del descuido. No tiene que esperar a que Dios le diga en qué está mal, porque esa persona descuidada empieza a mirar en su vida el fruto del descuido para con Dios. ¿Cierto? Ahora miremos lo que está pasando en este grupo de personas, o en este pueblo, el cual Dios lo llama este pueblo. El versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Escucha esto: ellos estaban dedicando su vida no a Dios,
sino para ellos mismos. Ellos estaban trabajando para el lujo de sus casas. Ellos estaban trabajando para ellos mismos, edificando su vida en sus propios intereses, en sus propias normas, en sus propios estatutos, y se habían olvidado del Dios que los sacó de Babilonia y los puso en libertad otra vez. Mire, hoy en día, en este tiempo y en esta hora, hay mucha gente que se ha olvidado de Dios. Hay mucha gente que le ha dado la espalda a Dios. Hay mucha gente en este tiempo, incluso cristianos, que prefieren quizás otras cosas que beneficien su vida que sacrificarse para Dios. Por eso el pueblo de Judá, de Jerusalén, el pueblo de Israel que estaba en Jerusalén y que fue llevado ahí con una misión de reedificar el templo para que Dios tuviera comunión con ellos otra vez, ellos no querían esto. Ellos mejor prefirieron otras cosas. Entraron en el confort, entraron ellos a servirse a ellos mismos, a sus propios vientres y trabajar ellos para alegrar sus ojos, sus oídos y todo su ser. Y olvidaron a Dios. Y cuando olvidamos a Dios, empezamos a pasar por momentos muy, pero muy difíciles. Dígale a su vecino: ni se te ocurra olvidarte de Dios. Gloria a Dios. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué estaba desierta? ¿La casa de quién? ¿Qué hacía el pueblo en la casa de Dios? Oraba, adoraba, se comunicaba, se manifestaba la presencia de Dios, había sacrificios, había tiempos de oración, había tiempos de adoración. Y déjeme decirle algo, y ellos no sentían el ánimo por hacer eso. Estaban tan descuidados, como había otros intereses que ellos no querían. Y dice literalmente, esta casa está desierta. Se habían olvidado tanto de Dios que ya ni siquiera miraban hacia donde había quedado el templo a medias. Imagínense la maleza. Cuando usted descuida algo, empieza a crecer otras cosas. Imagínense nomás, hágase usted una pequeña imagen de cómo estaba el templo por tanto tiempo, por tantos años, descuidado en gran manera. Cuando tú descuidas o cuando descuidamos nuestra relación con Dios, voy a decirlo así literalmente, la carne y el pecado ganan terreno en nuestra vida. Amén. ¿Quién gana terreno en nuestra vida? Porque entonces ya empiezas a desear otras cosas. Ya tu pensamiento ya no es el espiritual. Ya tu hablar no es el espiritual. Ya tus emociones están centradas en otra cosa. Tus sentimientos ya empiezan a dominarte. Ya tus deseos no es el de agradar a Dios, sino de agradar al mundo. Y aquí está explícito en gran manera de que ellos trabajaban para sí, de que se habían dedicado a la organización de su casa estaban lujosas, organizadas, que ellos sembraban, tenían el ánimo para sembrar, tenían el ánimo para hacer todas las cosas, pero al momento de ellos recoger, había un fruto. Cuando descuidamos nuestra vida y nuestra relación para con Dios, nunca espere bien. Siempre va a haber un resultado. Y no es el positivo, sino va a ser ¿qué? Negativo. ¿Cuántos quieren algo positivo en su vida espiritual? Siembra bien. ¿Cierto? Ellos esperaban recoger, como sembraban mucho, ellos esperaban recoger muchísimo, pero al momento de ellos recoger, ¿qué crees que pasaba? Decían, ¿qué está pasando?
Y mira que muchas veces, voy a decirlo así, tenemos nosotros el descaro de decir, Dios, y entonces, si yo ofrendo, si yo ayuno, si yo diezmo, ¿qué está pasando? Entonces, como Dios no contesta, le echamos la culpa al diablo. Y de paso a la esposa, al esposo, a los hijos, y con todo el mundo la cogemos. ¿De quién será la culpa? Porque Dios quiere que tengamos con Él una relación firme. Dios quiere que tengamos con Él una relación no momentánea, sino hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Dele la gloria a Dios. Este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo. ¿Qué era lo que el pueblo expresaba? Aún no ha llegado el tiempo. Todavía no, pero para nosotros sí. Para Dios no, pero para nosotros sí. Y esto es lo que enoja a Dios. ¿Será que Dios se enoja? Claro. Pero a la vez Dios muestra su amor y su misericordia. Mira cómo es Dios. Que Dios, para que la gente no se pierda, Dios, voy a decirlo así, exhorta o regaña y te muestra el resultado de tu vida vacía sin Dios, pero también te da la salida. También te dice qué es lo que debes hacer. Dios, a través de sus siervos en el Antiguo Testamento, le decía al pueblo de Israel. Con Josué le dijo, escogeos hoy. Y Dios puso delante de ellos el camino de la vida, de la muerte, de la bendición y de maldición. Y Dios le dijo, escojan. Pero aquí viene Dios, y mira cómo Dios dice, pero yo os aconsejo que cojan el camino de la vida, o el de la bendición. Eso sí es un Padre amoroso y un Padre que nos tiene paciencia. ¿Cuántos lo alaban? Versículo 3, estamos en Ageo capítulo 1, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová, versículo 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mira lo generoso y lo amoroso que es Dios. Dios les está diciendo, deténganse un momento y observen sus propios caminos, a ver si son buenos. Hay un proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos. Dígalo conmigo, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin, ¿cuál es el fin? De muerte. Este pueblo que estaba en Jerusalén y que había descuidado la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, pensaba que estaba bien. Y muchas veces nosotros nos hacemos ese pensamiento, no, yo estoy bien. ¿Cierto? ¿Cuántos han pensado así? No quiero levantar, no me preocupe, no levante la mano. No, yo estoy bien. Yo oro. Yo hago esto, estoy bien. Pero ¿cuál es el resultado? Cuando usted mismo se da cuenta del resultado de su vida, si está bien o no está bien. El fruto lo declarará. Si es un buen árbol, pues es un árbol que le falta vitaminas. El fruto lo va a declarar. Dígale a su vecino, ¿tú cómo te consideras? ¿Un árbol bueno o un árbol que está así como que? Porque hay árboles que solamente dan hojas, ¿cierto? Y hay árboles que a veces dan fruto, pero el fruto no es bueno. Y hay árboles que dan frutos buenos. ¿Dan frutos qué? Buenos. ¿Dónde están los frutos, los árboles que dan frutos buenos? Bueno, dele la gloria a Dios. Aleluya. ¿Se ha escuchado esa palabra? No, yo estoy bien. Bien.
eso Pablo mandó a los corintios diciéndole, en 2 Corintios 13:5 le dijo, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Dios le está diciendo a este pueblo, examínense, meditad sobre vuestros caminos. Ustedes dicen que aún no ha llegado el tiempo. ¿Podemos engañar a Dios? No, no podemos engañarlo. A medida que tú vayas caminando en tu andar cristiano, usted mismo se va dando cuenta si va creciendo o no va creciendo. Examinaos todos los días, cada uno de nosotros, no solamente el día que vayamos a participar de la cena del Señor, porque ese día todo el mundo se levanta tempranitico y todo el mundo hasta se pone cinta para no hablar mal. Y venimos a la iglesia porque no quiero pecar contra Dios, porque quiero tomar la cena en completa santidad. No, es todos los días debemos examinarnos a ver cómo estamos delante del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Voy a un profeta que me diga cómo estoy yo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me examino? Aquí está la lupa que me examina. La palabra de Dios. Amén. Pues se hace dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. He aquí el resultado. Dios empieza primero a mostrarle su estado, su desobediencia y el resultado de las dos primeras cosas. Aquí viene el resultado que Dios les muestra a ellos por el hecho de no ellos participar en la construcción del templo para adorar, para recibir consejo, para recibir respuesta, para hacer sacrificios ante Dios, sino que ellos se dedicaron a su propio vientre. Y aquí le dice la escritura, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esforzados sí eran, también eran inteligentes, pero su caminar diario no tenía ningún fruto para Dios. Para ellos sí, pero aún en su vida las cosas les salían mal. Y quiero llevar esto al punto de que hoy vivimos cada hombre de Dios y cada mujer de Dios. Aún siendo salvos, quizás hemos descuidado la presencia de Dios. Aún teniendo dones, ministerios o llamados, podemos descuidar la presencia de Dios. Aún estando en un lugar alto, podemos descuidar la presencia de Dios. Recuerda, querido hermano, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere que nosotros demos ¿qué? Fruto. ¿Y cómo debe ser ese fruto? Bueno, agradable. Eso es lo que Dios quiere. Pero hoy, como decía anteriormente, el mundo parece, no sé, que estuviera atrapando a los cristianos. Porque muchas cosas nos llaman la atención y esto nos absorbe el tiempo, nos absorbe la comunión hasta el punto de llegar a decir, como decía este pueblo, aún no es el tiempo. Si usted es un buen observador, usted puede mirar la condición que se está manejando en este siglo, todo lo que se está manejando. Y cuando usted empieza a mirar las estadísticas, mire, el mundo pareciere que está ganando la batalla. Porque hemos tomado la misma actitud que tomaron ellos. Estamos trabajando para nosotros mismos. Eso que nosotros también sabemos de que Cristo murió por nosotros, de que tenemos una posición, de que tenemos una autoridad, de que estamos en otra condición, pero no vivimos lo que confesamos.
y nos está haciendo un daño tan tremendo. Y aquí está el resultado. ¿Cuál es el resultado de una vida descuidada con Dios? ¿Cuál es el resultado de una vida viviendo para sí mismo? ¿Cuál es el resultado de no hacer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Este es el resultado. Que voy a tener una vida no fructífera, sino infructuosa. Cuando el pámpano no está pegado a la vid, y el Señor dijo: yo soy la vid. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid. Él es la vid. Y si el pámpano no está pegado a la vid, recibiendo de la savia, recibiendo de su componente para que esté vivo y dé su fruto, si no está pegado, se va a morir. Si no hay comunión con Dios constante, nos vamos a morir y nos vamos a secar. ¿Cómo era la vida de ellos? Estaban secos. Y esto es una alarma. Cuando usted se interesa en usted mismo, cuando usted empieza a descuidar las cosas de Dios, cuando usted ya no siente interés por orar, no siente interés por leer la palabra, cuando usted no siente interés por hacer actividades espirituales en Dios, esto es una alarma. Cuidado, algo está pasando en su relación con Dios. Y el resultado está aquí, latente y vivo. ¿Cuál es el resultado? Sembráis mucho, recogéis poco. En ellos se estaba manifestando literalmente. En nosotros se puede manifestar espiritualmente y luego literalmente en nuestra vida. Quizás ya usted de pronto tuvo, dice el libro de Esdras, desde el capítulo 1 en adelante, de que cuando ellos salieron, cuando Dios puso en el corazón de Ciro de que ellos saliesen y para construir el templo, hubo algo tan especial. Del capítulo 1, 2 y 3 empieza a hablar de Esdras, de que cuando ellos colocaron, ellos salieron con una alegría tan tremenda, ellos salieron con un gozo tan tremendo, ellos salieron de Babilonia con una expectativa tan tremenda, con una ilusión tan tremenda, tanto que en el momento en que ellos colocaron los primeros cimientos del pueblo, lloraron y se confundía. Dice la Biblia que se confundía. Usted puede leer el libro de Esdras y va a encontrar el lloro de algunos con el gozo de otros. Y no se entendía, tanto era la alegría y el lloro, porque al fin iba a construir el templo para adorar a Dios, para exaltar a Dios y para dar sacrificios a Dios. Y era tanta la algarabía que no se entendía ni quién adoraba a Dios, ni quién le daba gracia, quién lloraba por eso. Era tan grande. Pero llegó el momento en que el camino duro, la persecución, la oposición, le quitaron el ánimo y las ganas de seguir construyendo el templo. Acuérdate, cuando iniciaste tus primeros pasos en el Señor, ¿cómo estabas? Animado, alegre. ¿A qué horas abren? Y cuando usted nace de nuevo y usted dice: ¿a qué horas se hablará en el templo? ¿A qué horas irán a la oración, los cultos? No quiero que se acabe. Me gozo tanto en el Señor. Pero hoy tanto las responsabilidades humanas han robado esa pasión por Cristo en gran manera. Y el libro de Esdras relata de que la oposición, al ver este gozo, al ver este llanto, al ver este ánimo, empezó a trabajar duro. Cuando hay crecimiento, lógico va a haber oposición. Cuando hay crecimiento, lógico va a haber persecución. Cuando hay crecimiento, Pablo dijo: todo aquel que pretenda o que quiera vivir piadosamente tendrá persecución. En el mundo tendréis aflicciones. Jesús dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo.
Si nos acordamos nuestros primeros pasos en el Señor, qué alegría, qué bueno. Y de pronto usted un día fue salvo. Usted un día fue salvo quizás. Usted le predicaron y fue salvo. Y intentó seguir, pero las preocupaciones o las persecuciones, las acusaciones, usted dijo, no, esto no es para mí. Y descuidó las cosas de Dios. Y hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Este que está aquí. Para ellos era literalmente. Ellos creían estar bien delante de Dios. Ellos creían estar haciendo la voluntad de Dios. Y mira que nosotros a todo le ponemos tiempo. Mañana sí, mañana no, otra semana sí, esto sí lo otro, esto lo otro. Pero Dios dice, para ustedes no ha llegado el tiempo. Pero Dios ya había destinado el tiempo desde que salieron de Babilonia, para que levantaran casa y para que adorasen a Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Qué te ha robado la pasión por Cristo? Examínate. Examínate o examinémonos cada uno de nosotros. ¿Qué nos está robando la pasión por Cristo? ¿Qué nos está distrayendo? ¿A dónde estamos mirando? Si me estoy mirando yo mismo, o estoy mirando a mi hermano, o estoy mirando a Cristo. ¿Qué nos está llamando la atención? Hoy hay muchos medios que actúan. ¿Cómo se llama ese animalito que cuando usted se le pega le chupa la sangre? Ok, sanguijuela. Hay muchas cosas que se le pegan y empiezan a absorberte lo de Dios. Y quedamos así, flacos espiritualmente, sin fuerzas para las cosas de Dios. Pero para otras cosas, como este pueblo no tenía ánimo para construir la casa de Dios, pero tenía ánimo para sembrar y esperar en la siembra, para hermosear sus casas, para vivir cómodamente. Y esto es síntoma de una persona o de un cristiano que está enfermo espiritualmente y necesita pronto al médico de médico que despierte su espíritu. ¿Cuántos quieren que Dios despierte el espíritu? Denle un aplauso al Señor. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 13:5, examinaos unos a otros a ver si estáis en la fe. Échate un ojo a ver cómo estás con Dios. Échate un ojo a ver si de verdad llevas una disciplina en Dios. Si llevamos una disciplina en Dios, échate un ojo, un vistazo. La verdad, si mi conducta, mi pensamiento, mi hablar, mi forma de vivir es de acuerdo a lo que dijo Dios en su palabra. Échate un vistazo. Dígale a su vecino, no mires a tu hermano. Más bien miremos la viga que está en nuestro ojo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestro camino. Dios los exhorta. Dios le dice que están haciendo mal. Dios le dice, revísense. Ahora viene el consejo de Dios para sus vidas. Mire el amor de Dios. Mire el consejo de Dios. Dice, versículo 8: subid al monte. ¿Subid al qué? Todo el tiempo que ellos pasaron en cautiverio, la tierra produjo grandes árboles, cedros, y había madera para construir la casa del Señor. Y Él les dijo, subid al monte. Le dijo, ya está bueno.
Ya está bueno. Levántense, le está diciendo el Señor. Subid al monte y traed madera. Por eso cuando los hijos de Dios caen, Dios no los deja ahí, sino que el mismo Dios los levanta y los guía y los conduce por el camino de la verdad. Amén. Subid al monte. Subid al monte implica muchas cosas. Suba. Para subir a algo, tienes que esforzarte. Para subir a algo, tienes que prepararte. Y Dios le está diciendo, suban al monte. Escucha esto. Dios les estaba diciendo, salgan de su confort. Pongan la mirada no en sus casas, no en ustedes, sino en lo que ahora van a comenzar a hacer, que es reconstruir el templo. Subid al monte. Y dice, traed madera. ¿Qué iban a hacer con la madera? Pero esa madera, al subir al monte, ¿qué tenían que hacer? Trabajar para cortarla, para prepararla y para que la madera estuviera adecuada para edificar la casa de Dios. Esa madera tiene un proceso. Para levantarnos de donde, en el lugar que estamos, tiene un proceso. Pero ese proceso no estás tú solo. Dios está contigo. Dios está en el proceso. Pero antes de llegar a este punto, Dios ya los había exhortado, ya Dios los había regañado, ya Dios les había hablado de una forma tan dura y Dios le había mostrado resultados, y ahora viene la consolación de parte de Dios y la solución a sus problemas. Dios es maravilloso y es bueno. Qué hermoso es Dios, que aún estando el mundo en pecado, envió la solución a través de Cristo para que nadie se pierda. Ese es Dios. Traed madera. Y dice, y reedificad la casa. Y reedificad la casa. Dios les está diciendo, suban, corten la madera, prepárenla, pónganla hermosa y empiecen a trabajar en mi voluntad. ¿Empiecen a qué? A trabajar en mi voluntad. Y mira lo que dice Dios. El versículo 8. Y pondré, la parte más abajo, en ella mi voluntad. Y esto tiene una profundidad tremenda. Y pondré, ¿cuándo Dios iba a colocar la voluntad en medio del pueblo? ¿Cuándo? Cuando estuviera la casa lista. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren conocerla? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Nosotros conocemos la buena voluntad de Dios cuando nuestra vida tiene una buena relación o comunión con el que todo lo puede. Cuando tenemos esa comunión con Dios, conocemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bien, dice aquí, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Quién lo ha dicho? Seré glorificado. O sea que hay algo. Ellos con todo su proceder, como el templo estaba a media, no estaban glorificando a Dios, sino que estaban ellos ¿qué? Glorificándose ellos mismos. ¿Cómo eran sus casas? Artesanales, hermosas, bien bonitas. Ahí sí tenían ánimo para cortar madera y hacerle sus casas bien bonitas. Pero habían descuidado a Dios. Le habían dado la espalda a Dios. Habían descuidado la presencia de Dios. Y Dios dijo, cuando ustedes hagan esto, el templo, y empiecen su actividad espiritual, yo seré glorificado. Cuando descuidamos la voluntad de Dios y cuando descuidamos lo que Dios quiere para nosotros, entonces nosotros nos glorificamos a nosotros mismos.
Dios dijo, y seré, ¿qué? ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9, buscáis muchos y halláis poco, y encerráis sin casa, y yo lo disiparé en un soplo. Ni se les ocurra huir de Dios. Ni se les ocurra huir de Dios. ¿Alguien puede esconderse de Dios? Dios descubre lo que hay en nuestro corazón. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra les hubo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Se detuvo. La buena voluntad de Dios no estaba sobre el pueblo, porque ellos no lo estaban glorificando, porque ellos no le estaban sacando el tiempo, porque no había un lugar, no porque Dios no lo quería, sino porque ellos habían entrado en un estado de descuido, de desinterés por las cosas de Dios, tanto que los llevó a ellos a estar en este estado. Ya la tierra no producía, tanto trabajo no había en el efecto. Y déjeme decirle algo que está pasando en estos tiempos. Ya vemos tantos cristianos descuidados que estamos buscando otros recursos para atesorar cosas, que estamos buscando otras cosas, escuche bien, donde no debemos buscarla, para amontonar. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro auxilio, Dios es nuestra ayuda y Él es nuestro consuelo. Jehová es mi pastor, y Él lo dijo, que nada me faltará. Cuando nosotros empezamos a levantarnos, la Escritura dice de que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, versículo 12, hijo de Jodasad, tanto el gobernante como el sacerdote, y todo el resto del pueblo, dice que oyeron estas palabras que venían delante de Dios. Algo pasó en ellos. Algo pasó en ellos. Y mira lo que pasó. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodasad, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Jodasad, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y en el día 24 del mes sexto, el segundo año del rey Darío. A veces Dios tiene que movernos la butaca. A veces Dios tiene que movernos y decirnos, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? Mira el camino que lleva. Ya no quieres estar en mi presencia. Ya no me buscas en mi presencia. ¿Qué te está pasando? Y empieza Dios a movernos. Necesitamos que Dios despierte nuestro espíritu para hacer su buena, perfecta y agradable voluntad. Y así Él pueda ser glorificado con nuestra vida. Amén. Para terminar acá, busque por favor en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 2.
Hebreos capítulo 2. Versículo 1. Hebreos 2, 1. Mire la advertencia que el autor de Hebreos nos da. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, voy a repetirlo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Se las voy a leer en otra versión. ¿Sí está en la cita? Se las voy a leer en la versión, otra versión para que usted la pueda entender. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, Nueva Versión Internacional dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Número 1, ¿a qué debemos prestar atención? ¿Qué fue lo que oímos? El Evangelio de vuestra salvación. Escuchamos el Evangelio. Y el autor de Hebreos le está diciendo, por eso es necesario, hay una necesidad que día tras día seamos diligentes en lo que hemos escuchado, o sea que nuestra vida forme raíz en el Evangelio, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está diciendo que hay la necesidad que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que cuando dejemos de prestar atención a lo de Dios, dice aquí, podamos tomar otro rumbo. ¿Qué rumbo tenía el pueblo de Israel en ese tiempo que dejó de construir el templo? El mismo rumbo de ellos, sus propios caminos. Cuando nosotros dejamos de atender a la palabra de Dios, a dejar de tener comunión con Dios, tomamos otro rumbo. ¿Cuál rumbo será? No sé. Dígalo usted. El mundo te ofrece muchos caminos y muchas veces tomamos ese rumbo. Por eso Pablo decía, examínense, a ver si están en la fe. Examínense, todos los días debemos examinarnos. Todos los días debemos poner atención en el Evangelio, en lo que hemos escuchado, porque eso es vida para nuestra vida espiritual y relación con Dios. Denle un aplauso a Jesús. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. No me acuerdo del pasaje ahorita bíblico, está en el Nuevo Testamento donde habla que si has puesto la mano en el arado, no mires atrás. Y el viernes colocaba un ejemplo en la reunión que tuvimos acerca de cuando tú empiezas en la vida cristiana en el arado y empiezas a arar, usted está atento, está tan alegre, así como menciona Esdras, que cuando ellos empezaron a construir el templo, apenas colocaron los cimientos, esa gente gritaba, se alegraba, adoraba a Dios, estaba tan contento, pero algo pasó. Cuando usted pone la mano en el arado y empieza usted a arar con todo el cuidado en el camino del Señor. Por eso dice la Escritura que todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si miras atrás, cuando empiezas a caminar, el arado empieza a ser así. Pierdes el rumbo que traías. Dígalo a su vecino, no te descuides. Dígalo otra vez, no te descuides, porque pierdes el rumbo. No se descuide del arado. No descuide de lo que Dios le ha dado. Persevere. Hay luchas, sí. Tentaciones, sí.
como cristianos tenemos una lucha interna con nuestra vieja naturaleza, pero Dios ha dado los recursos para poder dominar y para poder seguir adelante. No digas, aún no es el tiempo. El tiempo es apropiado y el tiempo es de Dios. Y Dios está trabajando en nosotros. El que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dale un aplauso a Jesús. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento, por favor. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Y pidámosle perdón a Dios un momento. Cierra tus ojos. Dígale, Señor, quiero ser un adorador. Dile, quiero dejar de llenar mi vida de excusas para ti. Dile, Señor, perdóname, porque he tenido el tiempo, los recursos, los medios para estar en tu presencia. Y muchas veces, Señor, yo prefiero los míos, prefiero mis propios caminos, prefiero mis propios ideales, prefiero el contentamiento de mis emociones y mis sentimientos. Dile, Señor, perdóname. Sé que tengo un llamado. Me has redimido. Me lavaste con tu sangre. Pero he perdido el rumbo, Señor. Dile, ayúdame, Señor. Dile, quiero subir al monte, dile. Quiero cortar madera. Quiero volver a reedificar la casa, Señor, donde tú seas glorificado. Dile, Señor, quiero glorificarte a través de mi vida. Quiero honrarte a través de mis palabras. Quiero honrarte a través de mis pensamientos. Quiero honrarte, Señor, a través de todo mi ser. Solo pídale perdón al Señor. Dios, perdóname, Señor. Porque a veces mi vida, Dios, mi proceder, mis pensamientos y mis palabras te ofenden en muchas ocasiones. Dile, perdóname, Señor. Perdóname. Lávame con tu sangre. Ayúdame en esta hora, Señor. Toma control de todo mi ser. Dile, yo quiero ser un adorador, Dios. Yo quiero que tu presencia me ayude. Que tu espíritu ministre mi vida, Dios. Que hagas de mí, Dios, conforme sea tu voluntad y tu palabra. Dile, Señor, ayúdame a tener esa comunión. Dile, Señor, ayúdame, Señor, a tener contentamiento por las cosas espirituales. Ayúdame a trabajar y a examinarme cada día, Dios, cómo estoy delante de ti. Y a ser diligente en tu palabra, a perseverar en lo espiritual, a no descuidar mi relación contigo, Señor, a no descuidar, Dios del cielo, esa comunión. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos perdón. Dile, Señor, perdóname, ayúdame, levántale, dígale, Dios, despierta mi espíritu, dilo, despierta mi espíritu, que yo sienta esa pasión por adorarte, que yo sienta esa pasión, Señor, por buscarte, que yo sienta esa pasión por venir a tu casa, que yo sienta esa pasión por estar en tu presencia, que yo sienta esa pasión por estar en tu palabra, por meditar en tus hechos, Señor, que yo sienta esa pasión, Señor, por buscar tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús, ven delante de Dios y dígale, Señor, hoy vengo delante de ti y quiero, Señor, que esa barrera se quite, Señor. Dile, Dios, abre mis ojos para ver tus maravillas. Dile, enséñame, Señor, a estar de nuevo en tu presencia. Enséñame, Señor, a discernir entre lo bueno y lo malo. Enséñame, Señor, a buscar tu voluntad en la intimidad, Señor. Dame fuerza, pídale fuerzas a Dios. Dile, Dios, dame fuerza, porque las tentaciones son muchas, porque las luchas son, Señor, cada día más. Dígale, Señor, dame fuerza para desechar, Señor, aquellas cosas que no te agradan, para decirle no, Señor, aquello que quiere robar mi tiempo.